Buenas. Bueno, como todas las semanas los lunes por la tarde, hoy tenemos aquí nuestra nueva clase teórico-práctica. Y hoy, bueno, pues los materiales que estáis viendo aquí, la cosa parece bastante clara. Efectivamente, hoy vamos a trabajar la acuarela, ¿vale? No vamos a profundizar directamente en cómo hacer una acuarela de un estilo concreto, sino todo lo contrario. Vamos a conocer cómo son las distintas formas de hacer acuarela y vamos a hacer distintas pruebas después. Pero para ello lo primero que tenemos que conseguir es conocer el material para realizar esta técnica. Bueno, pues por lo pronto, si hablamos de acuarela, cuando hablamos de soporte, lo suyo es hablar de papel. Aunque eso no quiere decir que sea el único soporte. También perfectamente se puede hacer una acuarela pues sobre un lienzo bien preparado, sobre un cartón o sobre cualquier otro tipo de soporte que tenga cierta porosidad para que absorba el agua. Dado que la acuarela pues no es más que un pigmento con un poquito de goma arábiga, muy poca cantidad, con lo cual la adherencia no es muy fuerte y necesita ese papel para que absorba ese color, ¿vale? Cuando hablamos de soporte, pues lo lógico es utilizar este tipo de papel, que son unos papeles porosos. Los hay como estos que son finos, de grano fino, y hay otros que tienen mucho grano. Dependiendo de lo que queráis hacer, pues podemos conseguir unos efectos u otros, ¿vale? Bueno, yo por ejemplo hoy me he traído aquí pues un pequeño blog de acuarela en forma de postal, veis que es muy chiquitito, quedan unas cosas muy monas, y otro tamaño folio también de papel de acuarela, ¿vale? Pero bueno, que podemos utilizar cualquiera, ya les digo, incluso un lienzo. En cuanto a los pinceles, pues siempre pinceles de cerda blanda, porque la cerda dura no serviría para esta técnica tan acuosa, y para la acuarela van siempre bien los pinceles redondos. ¿Por qué? Porque toda esta zona de aquí acumula agua y entonces a la hora de ir pintando pues es muchísimo mejor. Este, por ejemplo, que es un pincel chino, este que tengo por aquí, un pincel japonés para tinta china, va genial para las aguadas de la acuarela. Y bueno, también nos sirven los pinceles planos o las paletinas que usamos para el acrílico, bien limpias, pues van perfectamente también con la acuarela. Aparte de esto, pues existen otro tipo de materiales, como por ejemplo esta especie de rotulador, que parece un rotulador, pero que al final no es otra cosa que un pincel recargable, donde ponemos el agua y donde luego podemos ir, pues según la presión que demos, soltando más o menos agua a la hora de pintar, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en cualquier tienda de manualidades, o incluso, mira, casualmente pasé por el Lidl el otro día y los tenían allí de 3 tamaños diferentes, o sea que los podéis encontrar incluso en el supermercado, ¿vale? Y luego lo que es la acuarela, que la acuarela la tenemos en distintos modos. Bueno, en primer lugar, la acuarela tradicional, que es pues hecha de pastillas, ¿vale? Esta además es una Coleman, de Winsor & Newton y Coleman, las tengo mezclado, que son dos marcas bastante buenas. Y bueno, esto dura muchísimo, además esto es reversible, ¿vale? Tenemos estas cajitas de viaje que van muy bien. Como veis está bastante usada porque la suelo utilizar un montón. Y luego también están estas cajitas pequeñitas que van también geniales, ¿veis? Uy, se me ha quedado un colorcito aquí pegado. Que vienen incluso con un pequeño pincelito plegado que luego abrimos y que suele ir muy bien también, ¿vale? Esto nos cabe en cualquier bolso y con un librito como el de las postales pues nos lo podemos llevar de vacaciones si es que nos dejan este año irnos de vacaciones. Bueno, pues estas son las acuarelas tradicionales, acuarelas en pastillas. Pero luego hay otra multitud de formatos. Por ejemplo, acuarela líquida. Esta, como veis, es prácticamente líquida. O sea, bueno, prácticamente no, es que es líquida. Y esta se utiliza directamente del bote con el pincel, ¿vale? Aquí tenemos 2 tonos de marrones, que son los que yo utilizo para hacer grisalla. Y se utilizan también mucho para manchar cuadros y para manchar collage. Aparte de eso, pues también tenemos acuarelas en tubo, como el acrílico. Esto, aunque nos parezca un acrílico, no lo es. Esto, si lo veis, pone watercolor, que es acuarela en inglés. Y bueno, esto es, a la vista es como un acrílico, pero ponemos el pegotito en la paleta y luego le vamos poniendo agua y cunde muchísimo. La verdad es que aunque veáis esos botes tan pequeños, con eso tenéis para pintar acuarela durante 6 meses, vamos. 6 meses digo yo, y 6 años, vamos. También, estas las tenía yo aquí en casa, pero también el otro día en el Lidl
pues encontré estas que están bastante bien y la verdad es que no van mal. Otro tipo de formato que no son acuarelas como tal, pero que nos ayudan también a la técnica de la acuarela. El primero, pues los lápices de colores acuarelables, ¿vale? Estos lápices que los distinguiréis porque siempre tienen aquí el pincelito pintado, ¿lo veis? ¿Vale? Estos lápices se pintan como con los lápices normales y luego le pasamos un pincel con agua y se difumina igual que si fuera una acuarela. Ahora iré haciendo pruebas con todo. Y luego pues también tenemos los brush pen, que son estos rotuladores, que también al ponerle agua pues también logramos hacer degradados de color. Estos son poco económicos, la verdad, pero también dan unos efectos muy bonitos y podemos conseguir otro tipo de formatos diferentes, ¿vale? Bueno, más o menos ya conocemos lo básico para la acuarela. Un par de cositas más. Uno, líquido enmascarador. Y diréis, ¿y eso qué es? Bueno, pues la acuarela, ahora lo iré explicando, se trabaja al contrario que el resto de las técnicas. En vez de ir del oscuro al claro, vamos del claro al oscuro y tenemos que ir poco a poco. Pues para reservar los claros que queramos dejar en nuestra acuarela, podemos poner esto, que es un líquido enmascarador, y donde esté puesto esto no va a entrar el color, con lo cual se va a quedar el blanco del papel, porque en la acuarela el blanco es el propio papel, ¿vale? Bueno, el blanco, el que dice blanco, porque la acuarela también la podemos pintar sobre un cartón marrón, por ejemplo, y podemos utilizar un poquito de wash, acrílico, incluso acuarela blanca, que la hay, ¿eh? No es un blanco muy profundo, pero también la hay, con lo cual también podemos utilizar eso. Luego, por otro lado, lo que son las paletas. Las paletas que para la acuarela utilizamos, o estas paletitas que son así como de acetato, estas que tienen agujeritos que nos vienen muy bien solo para la acuarela, porque aquí ponemos la acuarela, por ejemplo, podemos poner la acuarela y vamos poniéndole agua y no se nos derrama, que va también bastante bien. Aunque bueno, las cajitas, como ya he dicho, pues tienen pues su propia paletita por aquí, que podemos utilizarla para ir sacando las distintas gamas de colores. Recomiendo tener siempre a mano una goma de borrar para luego quitar el enmascarador, y si vamos a hacer una acuarela con mucho detalle, pues un lápiz a ser posible blando, ¿vale? Este, por ejemplo, es un 5H, o sea, duro. Este es un 5H, por ejemplo, ¿vale? Que sería adecuado para la acuarela. Tampoco viene mal utilizar cintas enmascaradoras como esta, ¿vale? Cintas de arroz, enmascaradoras débiles, porque la cinta de carrocero a veces va bien, pero otras veces levanta la fibra del papel al estar mojado. Con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarla, ¿vale? Y bueno, sin más, pues nos vamos a ir a la práctica. Yo he entrado en lo básico, luego tenemos mil artilugios y 1000 cuestiones que podemos hacer. Bueno, vamos a empezar pues hablando de lo que es el enmascarador. El enmascarador yo lo traigo aquí ya preparadito porque como no quería alargarme demasiado en la clase, pues para ir adelantando, pues yo aquí, por ejemplo, hace 10 minutos he puesto un enmascarador, una guarrería aquí, una rápida con unas manchas para que veáis algo, y me voy a coger ya directamente mi acuarela, ¿vale? Voy a empezar con esta, por ejemplo. Bueno, no, voy a coger la de bote para que veáis cómo funciona. Y voy a coger un azul, por ejemplo, ¿vale? Y me pongo aquí un poquito de azul. Bueno, he puesto muchísimo azul, pero bueno, no pasa nada. Después si no lo reutilizaré para otra cosa. Bueno, pues me voy a coger mi pincel japonés, que va bastante bien, y voy a ir poniendo en la pintura. ¿Veis que aunque parezca que no ha cogido nada y que es agua, esto tiñe muchísimo? ¿Veis? Yo le voy a dar a todo. Si quiero ir aclarando, le voy poniendo más agua. Y si quiero un poco más de oscuridad en la parte de arriba, pues le pongo un poquito más de pigmento. Veis que tiene muchísima agua, que hay zonas en las que ni siquiera coge. Lo vamos a dejar que seque un poquito. Y ahora dentro de un poquitín vamos a ver el resultado. Lo voy a sacar aquí a la ventana, que con el vientecito y el calor que hace se nos seca en un minuto. Y ahora os enseño cómo queda el efecto del enmascarador. Bueno, y mientras tanto,
os voy a enseñar cómo trabajar con la acuarela. Bueno, pues vamos a ver, aquí mismo. En la acuarela lo que tenemos que aprender a trabajar son, en primer lugar, los fundidos y en segundo lugar, los degradados. Si nosotros somos capaces de aprender esas dos técnicas, pues vamos a ser capaces luego de hacer cualquier acuarela. Y de eso van a constar los dos ejercicios de hoy. Vamos a hacer un fundido, un degradado y un volumen, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, imaginaros que yo quiero pintar, pues como os hago siempre, la típica bola, ¿no? Pues si yo quiero pintar una bola con sus luces y con sus sombras, pues yo me voy a coger mi pincel y voy a empezar a pintar la bola. ¿Veis? Y veis que estoy pintando con mucha claridad. Casi no le estoy poniendo color. Y de hecho voy a dejar una zona, porque como no le voy a dejar enmascarador, que la voy a dejar blanca. Pero aquí, por ejemplo, que quiero más oscuridad, pues voy a meter un poco más de pintura, ¿vale? Veis que mientras está mojado el efecto es diferente. Otra cuestión sería que usáramos otro tipo de pincel que adhiera poca agua y que nos daría otro efecto. Vamos a ir dejando que seque este y mientras utilizo otro pincel para que veáis cómo sería el efecto de hacerlo con otro pincel que tenga menos carga de agua, ¿vale? ¿Veis? Este tiene mucha menos carga de agua y nos permite dibujar un poco más. Como esta será la zona más clarita, aquí vamos a trabajar solo con agua. Y aquí que queremos más oscuridad, vamos a volver a trabajar con la acuarela. Donde queramos hacer más difuminado, pues volvemos a coger un poquito más de agua. Y esto pues es como si fueran láminas de acetato. Vamos poniendo una y otra capa para que nos quede limpio. Y lo suyo es ir esperando a que seque entre una capa y la otra, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir dejando que esto seque y mientras os voy a decir cómo hacer, por ejemplo, un fundido, ¿no? ¿Qué es lo que es un fundido? Bueno, pues un fundido es la mezcla entre dos colores en la mitad, ¿no? Pues para eso, pues bueno, voy a coger, por ejemplo, el azul, que ya lo tengo por aquí. Voy a tomar un poquito de amarillo, por ejemplo, aunque lo podéis hacer con el color que queráis. Y yo voy a hacer aquí en una esquinita un fundido para enseñaros cómo se hace, pero yo quiero que lo hagáis en un papel completo, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, pues he cogido aquí un amarillo, no sé si se ve bien, sí, un amarillo. Veis que me lo voy llevando de mucho color al blanco. Voy a meter un poquito más de color aquí, un poquito más de intensidad y con el agua me lo voy llevando, ¿vale? Ahora voy a coger un poquito del azul y lo voy a poner abajo. Aquí es muy importante limpiar muy bien los pinceles, ¿vale? Porque si no los limpiamos se nos mezclan los colores y se ensucian muchísimo. ¿Veis? El azul, por ejemplo, que es mucho más fuerte que el amarillo, pues empieza a generar de momento la mezcla de una gama de verdes. ¿Vale? Y claro, ya habría que esperar a que seque un poquito, pero bueno, lo que quiero que hagáis un poco es esto en un folio completo. Vamos esperando que seque y le podemos dar cuantas capas queramos y conseguimos un degradado del amarillo al azul con la gama de verdecitos por medio que nos van a quedar muy claritos porque le vamos a poner mucha cantidad de agua. Este efecto lo vamos a utilizar después nosotros para, por ejemplo, hacemos un fundido de color que parezca un cielo y encima le ponemos una silueta de un árbol o de lo que nos dé la gana en negro por delante con acrílico, con wash y nos quedan unos paisajes estupendos, ¿vale? Y luego, pues imaginaros que yo lo que quiero es dibujar algo pues con un poquito más de detalle, ¿no? Con un poquito más de color. Pues vamos a coger ya un pincel un poquito más fino
me voy a coger mi acuarelita pequeña, que la tengo yo por aquí. Esta es, mira que es pequeña, pero la verdad es que le tengo cariño, la tengo desde la facultad y es la que utilizo siempre. La pobre está hecha polvo, le voy cambiando sus pastillitas y tengo la otra grande, pero al final me gusta siempre esta. Y bueno, pues con esto podemos jugar y hacer lo que nos dé la gana. Pues yo qué sé, vamos a ver. Por ejemplo, pues me vengo por aquí y digo, venga, pues voy a ir haciendo un fundido de rojo con un poco de azul, de verde, perdona. Voy a hacer como un clavelito, le voy a ir dando sus lucecillas. ¿Veis que le puedo ir metiendo el mismo color encima? Otro tono. Pero es que incluso como el clavel tiene un verde tan azuladito, pues me puedo crear aquí un violetita y un azul. Y dándole otros tonos, ¿veis? A este rojo que tenía también le podemos meter un poquito de verde. Y vamos a ir metiéndole aquí un otro. Y le vamos haciendo un poquito las vueltas, ¿ves? Vamos a coger un rojo con más intensidad, con más cuerpo. Y vamos a ir poniéndole. ¿Veis? Pero cuidado con no tapar los blancos. Porque si tapamos los blancos nos quedamos sin flor y sin nada. Esto por hacer un gurruñillo. Yo qué sé, o como hacemos siempre, yo qué sé, pues vamos a empezar. Fijaros qué cantidad de color he puesto aquí. Como es mucho, pues voy manchando. Y le voy a quitar intensidad en el color y la voy utilizando para otras zonas. ¿Veis? Y voy a ir creando pues algo que se empiece a parecer a nuestro castillo. ¡Wow! Fijaros qué cantidad de color. Cuando lo quiere quitar, pues agua. Cuando seca de todas maneras baja un poquito la intensidad. Imaginaros que quiero meterle lo suyo y esperando a que seque. Bueno, lo recuerdo siempre, pero bueno, como aquí no tenemos tiempo, pues yo voy directamente metiendo los colores. Incluso, pues yo qué sé, me puedo ir a un tono de fantasía y decir, bueno, pues venga, ya que estamos aquí, pues aquí también le voy a colocar la torre. Pues se lo voy a poner en tonos azules. Y cuando la tengo, puedo dibujar encima. Y por ejemplo me voy a coger aquí un poquito de marrón y de incluso un poquito de negro que tengo por aquí. Y ahora pues puedo dibujarle un poco los detalles. Pero veis, siempre poco a poco y capa por capa, ¿vale? Bueno, esto es una forma.
Luego hay mil formas de trabajar la acuarela. Por ejemplo, a mí una forma que me encanta, que es la acuarela por goteo. Si yo trabajo, por ejemplo, así unos goterones fuertes, con mucha cantidad de agua, con el otro pincel sale bastante mejor. Y ahora vamos a coger un poco de amarillo, por ejemplo. ¿Veis? Mirad cómo se mezcla. Pero es que incluso podemos ahora soplarlo con... ¿Veis? Los efectos tan bonitos que se generan también de color. Y hacemos unas cositas un poquito más abstractas. Lo podemos hacer también con dosificadores, con una cañita para llevarnos el salpicón donde queramos. O sea que la acuarela nos da muchísimas posibilidades, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí un poco lo que yo os iba a demostrar. Ah, no, perdón, que se nos ha olvidado el trabajito que teníamos secando. Cuando queramos con el enmascarador, por ejemplo, que yo había hecho aquí un difuminado penco y tenía un enmascarador. Ahora cogemos una gomita de... ¿Veis? Cojo la goma de borrar y fijaros qué pasada. Bueno, aquí se nos había quedado todavía un poco mojado y se ha manchado un poco, pero fijaros qué pasada, que donde había enmascarador ha salido y donde no, pues ha quedado el color y nos da efectos muy bonitos y nos da las luces. Bueno, en esto era una guarrería, pero cuando vayamos a pintar, pues es una forma de mantener las luces y sentirnos con más seguridad. Bueno, pues dicho esto, os cuento un poco los ejercicios que tenemos que hacer. Por un lado tenemos que hacer estas bolas de volumen con tres colores diferentes. Lo vamos a hacer con los tres básicos, con el azul, con el rojo y con el amarillo. Si queréis podéis hacer otras en negro. Luego quiero que hagáis un fundido de un color de oscuro a claro con un solo color y otro en una página entera que vaya de dos colores, ¿vale? Que los utilizaremos para otra práctica que haremos después con el watch. Así que guardadlo, que a eso le vamos a dar uso después, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí os dejo los ejercicios de esta semana. Espero que probéis y que os animéis a hacer algo también que os apetezca con vuestras acuarelas. Y el que no tenga acuarela, pues una manera de hacer una falsa acuarela puede ser pues cogiendo acrílico, un poquito de acrílico y mucha cantidad de agua. Y aunque pinta un poco más que la acuarela, pero nos da el efecto. Oye, por cierto, se me ha olvidado que no os lo he enseñado. Fijaros qué bonito el efecto de los lápices con la acuarela, ¿vale? Fijaros, le doy fuerte y voy a más flojo y hago un difuminado de azul. Y ahora si me cojo un pincelito suave, fijaros qué bonito el efecto, que me vuelve a dar el efecto de la acuarela, pero con los lápices, ¿vale? También nos puede servir para darle algunos bordes, algunos ribetes, porque aquí podemos seguir dibujando otra vez encima, ¿ves? Aunque esté mojado, pero va cogiendo. Podemos jugar, luego le podemos volver a poner agua, o sea que ya vamos jugando, ¿vale? Bueno, pues a disfrutar con la acuarela y hasta la semana que viene.